Hola a todos, mi nombre es Cleber Almeida, les saluda desde Ecuador, trabajo en Fundación CABAT, soy coordinador general de Fundación CABAT. Y bueno, primero agradecer a todos los organizadores de este Intercipsevi en el año 2020. Es un trabajo arduo, un trabajo muy importante y pues muchas gracias por considerarme para poder hablar un poco del tema de seguridad vial con todos ustedes. El tema que voy a tratar es una nueva cultura vial en la prevención de siniestros de tránsito. Me parece un excelente tema porque es de algo de lo que hablamos todo el tiempo, todos aquellos que trabajamos en el tema de seguridad vial. Una nueva cultura, cómo cambiar lo que tenemos, qué hacer con lo que tenemos. Entonces, bueno, por ahí va el tema de mi presentación. Pero lo primero, entendiendo qué es cultura. Creo que por ahí deberíamos empezar. Un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres y demás que caracterizan a un pueblo, a una clase social y a una época, digamos, en ese momento. Esta parte es importante decirla porque cuando hablamos de cultura, entendemos de que la cultura es algo que está arraigado y no cambia, pero es algo que sí se puede trabajar y que sí se puede cambiar a través del tiempo. Creo que esta parte es importante y por eso me parece importante dejar este concepto para ir entendiendo un poco más aquello. Creo que es importante cuando hablamos de cultura, del cambio de cultura, de seguridad vial, pues a la prevención de siniestros de tránsito, está siempre direccionada al tema de seguridad vial. Pues, y por ahí es el enfoque del trabajo que quiero plantear o que quiero comentar. Que se considera que la seguridad vial es una responsabilidad de todos, un compromiso colectivo y un proyecto de país. Al estar involucrados todos, quiere decir que todos ponemos el hombro, todos hablamos el mismo idioma para poder llegar a un objetivo final. ¿Y por qué hablo de esto? Porque cuando nosotros, y voy a dar el caso de Ecuador, hace muy poco que hablábamos del tema de seguridad vial, es ¿para qué hablar de temas de prevención si es algo que a mí no me va a pasar? Al menos era un criterio, un concepto bastante arraigado en el país, bastante arraigado acá en el Ecuador, de que los siniestros, ahora por lo menos hablamos de siniestros, antes hasta hace muy poco hablábamos de la palabra accidente, hablábamos como accidente. En la ley estamos promoviendo el cambio para que sea la palabra siniestro y no accidente, y cuando decíamos accidente, pues era algo que le pasaba a la gente, a otra gente, no a nosotros, le pasa a otra gente, y que aparte de eso es algo que no se puede evitar. O sea, si me toca, si me llega, pues será ese el momento, pero es algo lejano de algo que yo no tengo control, y al menos así se ha considerado siempre. Pero esa es la cultura que teníamos antes. La cultura que tenemos ahora es tratar de entender que hay un compromiso para poder respetarnos mutuamente todos los usuarios de las vías. Otro ejemplo también era de que, bueno, ¿para qué cambiar la cultura o para qué hablar de tema de prevención si yo por aquí he caminado siempre y aquí nunca me ha pasado nada? Entonces no debería. ¿Para qué? Estoy perdiendo el tiempo, digamos, con eso. O en el caso, y muy personal, ¿para qué hablar de seguridad vial si en una camioneta nos llevaban a los niños en la parte de atrás y nunca pasó nada? Pero creer eso de que como nunca pasó nada es algo que nunca va a pasar, entonces no es necesario seguir hablando del tema de seguridad vial, porque eso es, digamos, perder un poco el tiempo. Quiero ir un poco en este tema de concepto porque era importante hablar de qué cosas eran antes y qué cosas son ahora, a menos en el concepto de lo que pasa en Ecuador. Ahora en el trabajo que hacemos todos, casi todos los profesionales que trabajamos en el tema de seguridad vial, trabajamos en campañas, trabajamos en proyectos, motivamos temas de política pública, hacemos todo lo que a nuestras manos y nuestro alcance sea posible para hablar del tema de seguridad vial. Pero entendiendo que seguridad vial también es un abanico enorme. Entonces, cuando ya lo abrimos, tratamos de direccionarnos por un solo lado. El ejemplo, por ejemplo, en este caso es el Congreso. Hacer un Congreso para que motive, para que hablemos, para que compartamos experiencias como este caso. Y que ayuda y nos ayuda a todos en el sentido de poder actualizarnos en muchos temas. Pero yo he enfocado a que hay tres pilares fundamentales por los cuales trabajamos o motivamos una nueva cultura de seguridad vial.
casi todos los profesionales, unos en algunas cosas más, otros menos, pero trabajamos en proyectos de educación vial, en campañas, en formación y capacitación, y en temas de asesoría, como el caso de CABAT, que trabaja con las víctimas y sus familiares. Esos son tres pilares fundamentales que la mayoría los trabajamos. Pero mi propuesta va un poquito más allá, y tiene que ver que casi siempre cuando hablamos de educación vial, todos regresamos a ver a qué es educación vial. La educación vial le tenemos como esa base para poder cambiar la cultura. Entonces, y estamos en lo correcto en eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque si hablamos de que hacemos campañas, de que hacemos educación vial, de que hacemos capacitación, charlas y demás, vemos que nos cuesta mucho trabajarlo, vemos que nos cuesta mucho salir y vemos que los avances no son los que esperábamos o los que quisiéramos. Hace muy poco, más bien dicho, estamos terminando el diseño de acción, porque ya se programó el nuevo diseño de acción hasta el 2030, pero ese diseño que pasó fue un gran ejemplo de todo el trabajo que se ha realizado, de que antes no se hablaba de seguridad vial, ahora lo hablamos. Ahora hablamos de educación de seguridad vial, antes no se hablaba nada de educación vial, hoy sí. En nuestros países, por ejemplo, pasa el caso de Ecuador, que no tenemos incluido en la malla curricular el tema de educación vial, que nos cuesta a la gente que trabajamos en este tema seguir todos los días buscando los recursos para que con eso se transforme en capacitación, se transforme en una charla, se transforme en contenido para poder evitar que otras personas pasen lo que pasa todos los días en referente a temas de siniestros de tránsito. Pero la base fundamental, como decíamos, es la educación vial. Pero ¿cómo lo hacemos? Y es a dónde viene el tema de la propuesta. Sobre qué hablamos cuando hablamos de innovación, y es hablar de educación vial con innovación, o innovar la forma en la que hacemos, en la forma en la que hablamos de educación vial. La innovación es la que nos permite en este momento poder llegar un poco más a aquel público objetivo que queremos. A los jóvenes, a los niños, cómo queremos hacerlo con ellos. Nada más por hacer una referencia, hoy en día los jóvenes ven muchos contenidos que sean mucho más cortos y que incluso sean muchas cosas que sean relacionadas con ellos, que pueden incluso tender a ser alguno graciosa, no digo con esto de que sea burla, sino más bien tiende a ser algo de gracioso, y eso les llega más y les queda más que brindarles un contenido extenso que al final van a perder la concentración o va a perder su interés en el camino. Y eso me refiero a los memes que se dan ahora en redes sociales. Esos contenidos y esa práctica da incluso hoy mejores resultados que brindar una charla directa a cierto grupo. Me refiero en el caso de los jóvenes. ¿Cómo hablar del tema de innovación? Y aquí viene qué son los temas puntuales de los cuales nosotros deberíamos trabajar como profesionales del tema de seguridad vial para ir cambiando esta cultura. En primero, como decíamos, es innovar. Lo otro, ¿cómo innovamos? Primero, información. Hace unos 10 años se podía hablar de que muchas cosas se hablaban sin información, sin sustento, sin sustento técnico, sin base científica. Hoy no. Hoy todos demandan de información, y esa información que sea verificable, que sea rápida, y que esa incluso ayude a captar y entender exactamente cuál es el problema para poder solucionarlo, para poder dar esos pasos. Nuevas metodologías. Pueden ver en la imagen, y habrán visto esto, y muchos de ustedes trabajan con esta tecnología, y hay muchas otras, simuladores y demás, que eso ayudan a que capten mucho más rápido y que entiendan mucho más rápido y vivan lo que podría ser en el caso de, por ejemplo, vivir un siniestro de tránsito sin tener que sufrir. Estas metodologías, cruzadas también con tecnología, hacen de que se pueda interiorizar, se pueda concientizar mucho más del tema de educación vial. La participación, que es un tema importantísimo. Antes brindábamos, estoy haciendo referencia siempre de qué pasaba hace 10 años y qué es lo que pasa ahora.
hace 10 años había alguien que se paraba al frente y comenzábamos a hablar del tema de seguridad vial y comenzábamos a hablar de las señales y de que no se debía hacer, que no se debe, no se debe, no se debe, pero ahora no se debe y por qué no se debe, para que se vaya entendiendo. Y esa participación de ejemplos, de cosas que hayan vivido, que nosotros hemos vivido y compartirlas, hace de que se interiorice este tema y que sea interesante, porque eso también es una gran lucha, un gran reto que tenemos todos, de que el tema de seguridad vial no sea solamente un tema de prevención, que sea un tema interesante para aquel interlocutor, para al fin de que le interese tanto que quiera trabajar en lo mismo, o que le interese tanto que se quede con ese concepto y pueda cuidar a todos aquellos que están alrededor de ellos. Y romper paradigmas, como lo que hablábamos hace poco, como lo que les contaba. El hecho de pensar de que no me va a pasar, el hecho de pensar de que eso le pasa a otros, de que el cinturón en realidad no es necesario. Todavía tenemos acá, al menos en el país, una sociedad que le cuesta mucho ir cambiando esos conceptos, porque eso en realidad, hablar de seguridad vial, ¿para qué? Hablar de seguridad vial es para los conductores, que de la seguridad vial se encarguen solo aquellos que hacen tránsito, que eso no, yo soy peatón, yo no manejo, yo no tengo moto, entonces ¿por qué tendría que hablar de seguridad vial para mí? Pero por lo menos eso se ha cambiado, aunque no como quisiéramos, porque como les decía, no está en la malla curricular, pero al menos sí hay otros actores que trabajan todo el año en el tema de educación y van a las escuelas, y ahora ya hablamos con niños de 4 años, de 5 años, que ya saben qué es educación vial y que a futuro irán y vamos formando esa cultura para que de adultos ya sean aquel ciudadano respetuoso, aquel ciudadano comprensivo, aquel ciudadano que respeta sus derechos, que cumple con los derechos de los demás y que aparte de eso también ayuda a defender los derechos de todos, que es creo que una parte importante de todo esto. Incluso ese cambio de paradigmas también está enfocado con lo que se viene, lo nuevo que se viene, o lo que venimos trabajando, digamos, de hace un tiempo. Digo lo que se viene porque hace poco fue la reunión de Estocolmo y eso dio la puntada inicial para todo este trabajo. Pero los ODS ya se han venido trabajando y ahora entendemos de seguridad vial que es macro, que es algo transversal, que es algo que debería estar en absolutamente todos los ambientes de convivencia, todos los ambientes sociales que ayudan a que nos mantengamos de buena manera. Salud y bienestar tiene que ver con seguridad vial, educación de calidad, acabamos de hablar de la importancia de la educación, la reducción de desigualdades, obviamente estamos hablando de las necesidades que tienen todos aquellos usuarios vulnerables, hablamos de personas con discapacidad que necesitan, ancianos, niños, todos ellos pensando de una manera general, creando y trabajando para que sea seguro para ellos. Cuando sea seguro para ellos, seguro también va a ser para todos nosotros. Ciudades y comunidades sostenibles, estamos hablando de menos contaminación, de más lugares para caminar, de más lugares para ir en bicicleta. Y obviamente con ello el tema de la bicicleta ayuda a reducir todo aquello que sea de contaminante, ¿no? Bueno, no solo la bicicleta, vehículos eléctricos y demás. Pero ahora ya hablamos de una manera más global y podemos entender que el tema de seguridad vial no era solo aquello del siniestro de tránsito. El cambio de cultura no va solo para que hable una persona, me diga qué hacer o qué no hacer, sino ahora hablamos de que eso es un tema propio de nuestra vida y que nos ayudará así a mantenernos de alguna manera sanos en adelante. Una parte que es importante para cambiar la cultura para evitar siniestros de tránsito, creo que hay que trabajar mucho en aquellos que son los primeros respondientes, la formación y el cuidado del cuidador. Eso es un tema para mí fundamental, un tema sumamente importante, porque lamentablemente no se ha considerado del todo aquello y lo importante que es el trabajo que se realiza. Pero no solo el trabajo que realiza, sino qué es lo que queda después de ello. Brevemente les comento un caso aquí que llamaron
el EQ 911, hablaron de una persona que se quería suicidar, la persona le estaba atendiendo, tratando de evitar que esto pase. Al final esta persona se suicidó, estaba justo en la llamada, y quien atendió, bueno, todos se lamentaron de lo que había ocurrido, obviamente, pero pasó. Pero nadie se preocupó por aquella persona que recibió la llamada. Para él, ¿qué fue lo que generó? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que le dejó? Pasó un mes y esta persona tomó la misma decisión. Es porque no estamos cuidando a aquellos que nos están cuidando a nosotros. No nos estamos interesando en todo aquello, en todas esas necesidades que tienen ellos al atender esa llamada, al tratar de darnos un consejo. Les hablamos de la capacitación, les hablamos de cómo atender una llamada, qué decir, qué no decir, pero el resto tenemos que preocuparnos también por ellos, porque ese resultado es el que va a hacer que en realidad estamos respetando un buen grupo de gente que trabaja alrededor del tema, pero que a futuro será quienes nos atiendan a nosotros una llamada. Que no quisiéramos hacerlo, que no quisiéramos llegar a ese punto, pero lamentablemente podría llegar a pasar. Estamos expuestos a que eso ocurra. Entonces, esta parte, síntomas físicos, cognitivos, emocionales, conductuales, llegan a tener estas personas que han atendido o que han visto un siniestro de tránsito. O aquel, cualquiera que estuvo cruzando y que vio un siniestro de tránsito y pudo llegar a asistir a algo de alguna manera. Entonces, eso es una parte importante si queremos cambiar en realidad la cultura. Y cosas que también deberíamos analizarlas al querer cambiar la cultura para la prevención de siniestros de tránsito. Es las nuevas formas de exposición en medios de comunicación tradicionales. Hay medios de comunicación tradicional que se van perdiendo cosas de a poco, pero es importante también innovar para que esas cosas sean llamativas. ¿Qué hacer en temas de medios tradicionales? En temas de redes sociales, como les decía también hace poco, ahora se ha hecho estudios al respecto que llama más la atención y le queda mucho más a la gente, incluso un meme con 3 palabras, con algo que sea corto y conciso, a una exposición muy, muy extensa que se pierda el interés en el camino. Trabajar mucho a quién se dirige el tema de capacitaciones. Antes decíamos que vamos a hacer una charla para la escuela, una para el colegio y otra para otros grupos, ¿no? Pero cuando hacíamos escuela, hacíamos una sola y los mismos contenidos eran manejados para todos. Ahora no, ahora sabemos que si es 4 años, hay contenidos específicos para 4 años y a eso va dirigido. Y eso hace de que a futuro el resultado sea interesante para ellos, pero ya les vaya quedando y se quede como eso, como una cultura. Ya no es un tema que necesito enseñar, sí, es algo que vienen enseñando desde pequeño. El involucramiento a todos, autoridades, representantes del sector de transporte, de tránsito, de seguridad vial. Y bueno, y como último, analizar el tema del mensaje que queremos dar, que eso es una parte fundamental. ¿Qué es lo que queremos? A veces el decir no puedes, no debe, simplemente no da resultado y provoca lo contrario. Ese mensaje debe ser analizado, ese mensaje debe contener información importante y que debe llegar en realidad al interlocutor que queremos. Para culminar, conclusiones de lo que hemos conversado hoy, de lo que les he compartido el día de hoy. Primero es el cambio de cultura merece un cambio de la metodología más que de un contenido. ¿Y por qué esto? El contenido, sabemos que la velocidad mata. Y el hecho de decirlo muchas veces no quiere decir que por eso estamos cambiando la cultura o no quiere decir que por eso nos van a hacer o la gente va a hacer caso, sino la forma como se la hace, la metodología con la cual se aplica es la importante más que en realidad el contenido, porque el contenido ya está de alguna manera escrito. El compartir la información no es opcional. Compartir la información es un tema fundamental, es un tema en realidad importante. La gente hoy demanda de mucha información para justamente analizar y quedarse con ese concepto. Si queremos cambiar la cultura, no solo digamos qué no se debe hacer, sino que haya esa información importante para que se pueda analizar
y quedarse, interiorizarse eso. Rompamos paradigmas del tema de seguridad vial. Creo que eso también es un tema importante. Tenemos muchos, cada uno, incluso muchos que son generales y muchos que son específicos en cada uno de esos países. Entonces, analicemos aquellos y rompamos esos paradigmas para poder cambiar lo que conocemos o lo que está ocurriendo con cada uno de sus ciudades y sus países. Motivemos siempre la participación, mientras más mejor. Antes había un cierto grupo reducido que hablaba del tema de seguridad vial, que eran aquellos que tomaban las decisiones y que a la final después veíamos si resultaban o no resultaban. Ahora no, la idea es que esto se masifique. Mientras más gente alce la mano, mientras más gente opine, mientras más gente quiera involucrarse, mejor. Siempre una visión diferente hará de que el mensaje sea mejor o que el resultado de lo que estemos trabajando sea mejor. Y apoyémonos y aprovechemos las nuevas tecnologías. Cada vez va mejorando, cada vez hay mejores cosas, cada vez hay cosas innovadoras que permiten que todos podamos llegar de mejor manera a todos los interlocutores. Innovemos en la educación vial. Queremos cambiar la cultura, innovemos la educación vial. Creo que por ahí es la parte fundamental. Con eso quiero nada más agradecer nuevamente la oportunidad de haber participado en este congreso, de la invitación, pues, y felicidades por todo el trabajo que han realizado. Y no pierdan la esperanza, sigan en la lucha. Sabemos que esto cuesta y cuesta mucho, cada año seguir y trabajar en el tema, pero es importante porque cada cosa que hacemos, por pequeña que sea, logra salvar una vida. Muchas gracias y hasta pronto.